Buenas noches. Les habla el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto. Hoy, domingo 3 de abril. Hoy estamos transmitiendo a esta hora y vamos a orar al Señor para que nos dé la sabiduría, el entendimiento y poder así ministrar lo que nos dice su poderosa palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por poder, Señor, compartir tu palabra a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, a tantas personas que están conectadas en esta hora y que se conectarán. Padre, te pedimos que seas tú hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, dando luz, entendimiento a cada persona. Señor, y que tu salvación llegue a muchos, Señor, que aún no te conocen. Y que, Padre, también mientras predicamos tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea sanando, liberando, restaurando, como es parte del ministerio que tú también hiciste cuando estuviste entre nosotros y que ahora has delegado a tu iglesia. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, y en esta tarde vamos a ver este pasaje de Marcos capítulo 3, verso 20 al 30, que nos habla sobre lo que es el pecado imperdonable y lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver también algo con respecto a su familia y todo lo que nos dice este relato. Así que si tienes una Biblia a la mano, ahí ábrela en Marcos capítulo 3, verso 20 en adelante. Bien, dice así la Escritura: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta tarde. Bien, vemos aquí que Jesús había vuelto ya nuevamente a la casa ahí en Capernaum, porque el versículo final, el versículo 19 del párrafo anterior nos dice: y vinieron a casa. Entonces ellos volvieron a la casa y vemos ahora en este pasaje que hemos leído, registrada, esta actividad de Jesús sorprendente nuevamente, y vemos su actividad sobre estas personas que se agolpan, y vamos a ver algunas cosas que ellos inclusive empiezan a pensar de él.
su familia piensa que está fuera de sí, como hemos leído, que está realmente loco, y también los maestros de la ley sacan sus conclusiones de que él está endemoniado. Y entonces Jesús, nuevamente, cuando encuentra alguna situación en que la religión cuestiona, en que la religión se opone a la obra que él está haciendo, y ya hemos dicho que él no se regía por lo que ellos decían, entonces esto también es una muestra de la misericordia de Dios. Él empieza a enseñar, empieza a ilustrar, se opone, se enfrenta a esa oposición, pero lo hace a través de la enseñanza. Cuán importante es cumplir con ese ministerio de la enseñanza, aplicando correctamente los principios de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús los ilustra, los enseña, por lo que hemos leído, a estos hombres, para sacarlos de su ignorancia, para sacarlos de su error doctrinal, espiritual, y conducirlos a la luz. Jesucristo dijo en una oportunidad: yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús había venido a los suyos, lamentablemente, como dice Juan, los suyos no lo recibieron. Pero veamos mucho más con respecto a esto. Dice que se agolpó la gente, y ellos estaban en la casa, y dice, se agolpó, versículo 20, de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es decir, no podían siquiera partir un pan y llevárselo a la boca. Estaban tan limitados de espacio por la cantidad de personas. Era increíble cómo el testimonio, cómo la gente escuchaba de Jesús y iban masivamente para verlo y para recibir un milagro. Eso es lo que, amados hermanos, sucede cuando la unción de Dios está sobre una persona, no solamente sobre Jesús. La Biblia nos dice de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que manifestar también esa unción, esa presencia de Dios, reflejar a Cristo de tal manera que evidenciemos los hechos. Él dijo que mayores cosas haríamos en su nombre porque Él irá ir al Padre. Y por eso derramó su Espíritu Santo. Por eso es importante este tema sobre la blasfemia del Espíritu Santo, ese pecado imperdonable. Entonces vamos a ver poco a poco, vamos a ir desarrollando este asunto que encontramos aquí. Entonces, versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Aquí cuando dice los suyos, se está refiriendo a su entorno familiar. A su entorno familiar, es decir, a sus hermanos y a su madre. En este caso, María, la que le había dado a luz, aquella que había escuchado esas cosas maravillosas con respecto a este niño Jesús cuando tenía 12 años, cuando estaba en el templo hablando con los escribas, y ellos se quedaron anonadados con la sabiduría de este pequeño, cómo Dios ya lo tenía separado para poder cumplir con este llamamiento de dar testimonio, de ser manifestado su poder y ser reconocido como el Hijo de Dios. Entonces, y él mismo dice en ese pasaje: es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Y dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ahora ella no recuerda estas cosas? ¿Por qué ahora se escandaliza? ¿Por qué ahora ella va a buscarlo junto con sus hermanos, hermanas? Porque
han llegado a la conclusión de que él está fuera de sí. Ahora, eso es algo que ya el Señor Jesús había anunciado, había dicho también en un pasaje de las Escrituras, de que los enemigos, los primeros enemigos, van a ser nuestra familia, nuestro entorno familiar. Específicamente, esto lo encontramos en Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, versos 35 al 36, el Señor Jesús va a hacer una declaración con respecto a esta situación que él ahora está viviendo, que él ahora está experimentando. Y eso es lo tremendo, de que nosotros podemos ir confiadamente a la presencia de Dios, porque Él como hombre, como nuestro sumo sacerdote, también experimentó estas cosas en su propia carne. Quizás tú estás sufriendo, te sientes incomprendido, te sientes apartado, te sientes menospreciado por tu familia, porque ahora tú conoces al Señor y estás dando testimonio, estás orando por ellos y ellos se oponen abiertamente. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, verso 35 al 36. Dice Jesús, o desde 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces Jesús ahí nos está advirtiendo, está diciendo de que el tenerlo a Él va a ser causa de división muchas veces, porque muchas veces venimos de un entorno religioso, formamos parte, o nuestros familiares han vivido por años en una religión, en la religión oficial o cualquier otra religión heredada, de costumbres y de doctrinas que se parecen a las cosas que nos dice el Señor en su palabra, pero no son en realidad la esencia, la verdad absoluta. Y ese es el éxito del diablo, como lo hemos dicho, el imitar las cosas de Dios, el inventar la religión de tal manera que el hombre piensa que esa religión también lo va a conducir hacia Dios. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús ya definió exactamente por dónde tiene que conducirse todo ser humano. Y ahora vemos de que ellos, en este pasaje, al oír de lo que Jesús está haciendo, vienen a aprenderle, porque decían: está fuera de sí. Es decir, está loco, está desquiciado. No es el Jesús que antes formaba parte de la familia, ha dejado el entorno familiar y ahora se ha metido a estas cosas, se ha convertido en un fanático religioso. Sí, somos el pueblo de Dios, qué precioso saber de que Dios nos ha dado sus promesas, pero ya te fuiste al extremo. Y eso, hermanos, es lo que va a suceder en la vida de los grandes hombres de Dios, apasionados por Dios. Eso le sucedió también al apóstol Pablo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 24. Usted puede tomar nota y luego buscar este pasaje. O también otro pasaje en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13. Eso se los dejo como tarea para que vean cómo también hubo contradicciones con respecto a Pablo. Pablo, las muchas letras te tienen loco, le dijo a Agripa. Entonces lo querían calificar a él como un loco, como un fanático religioso. Y también, si tú eres apasionado por Dios, si tú has conocido la verdad y quieres compartirla porque sabes que es el único camino de salvación y estás haciéndolo, y entonces tu familia te va a ver como un bicho raro, tienes que darte cuenta de que también los cristianos fervientes, los cristianos de la actualidad, los cristianos llenos del Espíritu Santo, también van a sufrir estas acusaciones
de ser fanáticos religiosos. Sí, eso es algo que se va a dar. Y eso me hace recordar a mí en mis primeros años, cuando me convertí y compartía a mis familiares, una familia que realmente era muy religiosa y era muy buena gente, lo cual complica también que uno les lleve el mensaje de salvación, que pueda decirle que son pecadores, porque la gente en la religión oficial piensa y pone estándares con respecto a los pecados veniales, los pecados mortales, ¿no? O los pecados que pueden ser como pecados blancos, ¿no? Una mentirita piadosa, pero dice la Biblia que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Juan capítulo 10, versículo 20 nos dice lo siguiente: muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Te van a decir que estás loco. No escuchen a ese loco, déjalo ahí, a ese fanático. Si lo dijeron de Jesús, y Jesús dijo, si estas cosas dicen de mí, ¿qué no van a decir de ustedes? Así que, hermanos, no nos sintamos ofendidos, no nos sintamos tristes si es que estamos viviendo la misma experiencia, sino que oremos y enseñemos como hizo Jesús en este y otros pasajes de las Escrituras. Nos dice la Biblia que Él no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía, la gente estaba dudando de su divinidad, de que Él era el Hijo de Dios. Versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Vemos aquí algo muy importante. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén ya no eran escribas locales, sino que se había corrido la voz, así como mucha gente escuchaba de los milagros y las cosas extraordinarias que estaba haciendo Jesús y iban para recibir un milagro. Los religiosos también, los religiosos, las autoridades más importantes que residían en Jerusalén, que eran parte del Sanedrín, por decir de la flor y nata del liderazgo religioso, se enteraron y se condujeron desde Jerusalén hasta Capernaum para ver qué estaba sucediendo. Y sin embargo, encontramos otro calibre de acusaciones. Los religiosos locales habían estado observando a Jesús, habían estado viéndolo y solamente lo culpaban o lo acusaban de haber quebrantado el Sabbat, el día de reposo, pero no lo vinculaban con una posesión demoníaca, no lo vinculaban con algo tan horrible como decir, tú estás haciendo estas cosas porque el diablo está metido en ti. Y no es verdad muchas veces que también nos han acusado de ser más bien del diablo que de Dios, porque no estamos en su religión, porque ahora somos herejes, hemos negado esa fe que hemos recibido de nuestros padres y que todavía muchos de nuestros familiares continúan ejerciéndola, continúan viviéndola. Y entonces tú más bien, yo más bien, somos los endemoniados, somos los hijos del diablo, hemos blasfemado, hemos dejado la verdadera fe. Todo lo contrario. Entonces vemos de que estos religiosos que habían venido de Jerusalén, que eran de otro calibre, que eran en sí del círculo más selecto de religiosos, estaban acusándolo de que él tenía a Beelzebú, que era denominado como el príncipe de los demonios. Entonces, esta acusación
era mucho más dura, era mucho más fuerte contra Jesús. Entonces, vemos de que ellos están considerando que lo que está haciendo Jesús es por obra misma de Satanás. Están llamando a lo bueno malo, y a lo malo lo están catalogando como bueno. Y eso es lo que también Jesús en un pasaje paralelo va a decir con respecto a esto. Y para ello vamos a Mateo capítulo 12, versículo 25 en adelante. Mateo capítulo 12, verso 25 en adelante, nos dice este pasaje paralelo de Marcos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y algo más: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Acá Jesús le está diciendo: un árbol no puede dar buenos frutos. Crean por las obras. Ustedes están atribuyéndole al diablo esta obra de liberación, esta obra de libertad de la opresión del enemigo. Y le dice, versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces los está confrontando, les está diciendo, en otras palabras, ustedes son los verdaderos hijos del diablo, porque el diablo era la serpiente y ellos son víboras. Está comparándolos, le está poniendo en su lugar. Está diciendo, ustedes están más bien siendo influenciados por el enemigo, de tal manera que no les permite ver lo que está sucediendo. Viendo no perciben, y oyendo no pueden entender. Como dijo Isaías en un pasaje de su libro. Entonces, ellos, al atribuirle a Satanás las obras de Jesús, estaban realmente introduciéndose mucho más en el terreno tenebroso, en el terreno de la oscuridad, porque estaban ellos dándole la espalda a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz, y Él ha venido a alumbrar a todo hombre para que puedan tener esa revelación de parte de Dios y ser salvos. Pero ellos, al atribuirle lo que Jesús estaba haciendo al diablo, es decir, estaban negando la luz y estaban sumiéndose en la total oscuridad. Estaban entenebreciendo más su entendimiento, y ya era imposible de que la luz pudiera darles esa libertad
para poder ver con claridad lo que Dios estaban viendo a Jesús, al Hijo de Dios, al Dios encarnado frente a sí mismos, y no podían discernirlo. Y Jesús los está nombrando, está evidenciando estas cosas, esta liberación de demonios, pero a la vez está procurando libertarlos a ellos de ese espíritu inmundo que es de los peores, amados hermanos, el espíritu de la religiosidad. Cuán duro es el espíritu de la religiosidad que vela el entendimiento de la gente y que no les permite ser salvos. Cuán terrible es ese espíritu que estaba operando en ellos y no pudieron ser liberados, sino que hasta el final, aún hasta el pie, estando al pie de la cruz, ellos seguían blasfemando, ellos seguían negando, teniendo la revelación de las Escrituras, de que esas cosas habían sido profetizadas con respecto al Señor Jesús. Entonces ellos también estaban oprimidos por este espíritu inmundo, por este demonio de la religiosidad, que es el peor de todo lo que pueden existir. Porque ¿cuántos millones, hermanos, de personas viven en la religiosidad? ¿Cuántos en este mundo que siguen sumidos en ese mundo de tinieblas? Y cuando tú les compartes, cuando les hablamos, es como si habláramos contra la pared. No hay entendimiento, no pueden comprender la gracia, la misericordia de Dios para ser salvos. Y más bien niegan la obra del Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hay una fuerte oposición. Ahora se suma la oposición de la familia, del entorno familiar. Ya no es solamente el asunto de los religiosos, sino también el enemigo va a empezar a usar todo lo que tenga a la mano para ahogar la palabra, para quitarte el gozo, para que tú dejes de obrar, para que tú dejes de actuar en línea con la palabra, es decir, de dar testimonio, de compartir las buenas noticias. Pero tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos. El Señor viene pronto y quiere una gran cosecha que solamente tú y yo podemos llevar adelante, que solamente tú y yo, a través de dar el mensaje de las buenas noticias, podemos hacer que esto se convierta en una realidad. Entonces, dice que estos escribas habían venido y estaban atribuyéndole a Jesús que él obraba estas cosas a través de Belcebú, del príncipe de los demonios. Y versículo 23 nos dice: y habiéndolos llamado, Jesús los llamó, les decía por parábolas, en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Aquí Jesús está estableciendo principios muy importantes, principios que nosotros también como iglesia tenemos que aplicar, tenemos que tomar conocimiento de cada uno de ellos. Versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces, primeramente, nos está diciendo que Satanás tiene un reino. Por eso que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, lo llama el príncipe de la potestad del aire. Está en las esferas celestiales y está metido en todo, como el aire está metido en todo lo que existe en esta tierra. Es imposible de que no
que no se pueda permitir que el oxígeno, el aire se meta en alguna cosa, aún en un frasco esterilizado, bien tapado, ahí está algún grado de oxígeno, de aire. El diablo, hermanos, está metido en todo. Está metido en la televisión, está metido en los dibujos animados, está metido en la música, está metido en todo. Él es el príncipe de este mundo. Él opera en los hijos de desobediencia, aquellos que están en su reino de las tinieblas. Entonces es una realidad su existencia. Jesús está diciendo que Él existe. Jesús está diciéndonos que Él tiene un reino establecido en esta tierra y que tenemos que estar atentos. Tenemos que, como va a decir también su palabra, entender cómo Él trabaja con guantes de seda, que no ignoremos, va a decir el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Y a través de la Escritura nosotros vamos a conocer a nuestro enemigo. Y es la mejor manera de poder luego contraatacar con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Jesús vino a confrontar directamente el reino de las tinieblas, a atacarlo donde más Él tenía injerencia. Y Él nos está mostrando de que es justamente en la influencia que ejerce en las personas para que ellos no crean, para que ellos sean oprimidos, para que ellos sean arrastrados y alejados de Dios. Esa es su misión. La Biblia nos dice que el diablo ha venido a hurtar, a matar y destruir, pero Jesús ha venido para dar vida, y vida en abundancia. Entonces, vemos aquí que Satanás más bien ha tomado conocimiento de esto y lo está aplicando a favor suyo. Jesús ha dado una pauta aquí, está dando una clave que tenemos que considerar para no ser desarticulados, para no ser desarmados. El diablo tiene un reino ejercido, pero también Dios quiere establecer su reino. Y para establecer su reino es importante que el reino de Dios también se mantenga firme y no sea sacudido, no sea dividido. El diablo ha tomado esto como una táctica, como su táctica predilecta. ¿A qué me refiero? El lema del diablo, su táctica es divide y vencerás. Y hermanos, eso es lo que está ahora manifestándose. Esta es la causa por la cual vemos una iglesia inoperante, vemos una iglesia que no funciona al 100%, que no logra alcanzar a los perdidos, porque estamos divididos, no estamos unidos, cada uno tira para lo suyo, cada uno en su denominación establece algunas doctrinas, establece algunos principios, y las doctrinas denominacionales muchas veces son las que nos dividen de otras partes del cuerpo de Cristo. Yo no estoy de acuerdo con ese asunto del bautismo del Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo con esta doctrina. No, eso no, así el Espíritu Santo no se manifiesta. No, mi interpretación de la Escritura es de tal posición. Yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, etc. Ya sucedían esos problemas en los tiempos del apóstol Pablo. Pero eso trae división. Eso no permite que estemos unidos. El poder de la unidad es tan importante que Jesús, por eso, en Juan capítulo 17, clamó, oró, intercedió por esa futura iglesia de la cual tú y yo ahora formamos parte, y también los miles, millones de personas que van a ser sumadas a través del testimonio, a través de la predicación que nosotros
en el poder del Espíritu Santo, tenemos que llevar adelante para establecer el reino de los cielos. Entonces hay división en el cuerpo de Cristo. El diablo ha tomado ventaja de ello con su lema, con su táctica. Divide y vencerás. Y como digo, la iglesia es inoperante en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque está dividida. Cada uno hace las cosas supuestamente de Dios por su propia cuenta. Y no caminamos en unidad, que es el propósito de Dios para funcionar y para derrotar al reino de las tinieblas. Por eso, hermanos, Dios, en su gracia y en su misericordia, en estos tiempos va a derramar de su Espíritu Santo y va a romper toda pared intermedia para que nosotros ahora empecemos a ver solamente el propósito de Dios y andar en su palabra, cumplir con esa respuesta a la oración de Jesús. Vamos un instante a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. La iglesia no está cumpliendo con ese deseo del corazón de Dios. Y el diablo ha trabajado y sigue trabajando para que esto no se concrete. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23 dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto es el deseo de Dios, la unidad, hermano, sin diferencias, un cuerpo, una fe, un bautismo, como va a decir Pablo en Efesios capítulo 4. Una unidad completa, firme, parados en la roca, en la piedra angular que es Jesucristo, predicando el mensaje de Dios, tal como Él lo dejó, tal como Él lo ha establecido en su palabra, el mensaje de la cruz y la obra del Espíritu Santo, que tiene que tener la preeminencia en la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía al cuerpo de Cristo, el que tiene la estrategia, el que tiene la revelación, el que te va a guiar a toda verdad, el que te va a dar el mensaje preciso, exacto, y que va a tocar los corazones y va a quitar todo velo de las mentes, y entonces la gente podrá ser salva, porque es el Espíritu Santo. Y ellos ahora, estos religiosos, están blasfemando, están oponiéndose a la obra del Espíritu Santo. Hermanos, qué terrible es ir en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Una vez escuché a un pastor decir, cuando una hermana, un hermano me dice, el Señor me ha dicho, inmediatamente le doy una tarjeta para que vaya a ver un psiquiatra. Hermanos, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia nos dice, el mismo Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios tiene diferentes maneras de hablar. Dios te puede hablar por su palabra, aún viendo una película, aún en un sticker, en un bus. Dios te va a seguir hablando. Porque si Dios es una burra, un burro para hablar, puede usar cualquier cosa que a Él se le antoje para hablar a tu corazón, para bendecir tu vida, para que tú puedas entender su propósito. Dios puede hablarte a través de un sueño,
Lo importante es que todo esté sometido a la palabra de Dios, que todo vaya y sea confirmado con la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces, no podemos negar cómo Dios tiene sus formas y sus maneras de hablar a cada persona. Me escuché una persona decir: wow, el día que yo necesite sanidad voy a ir a tal templo budista o a tal templo de Mahikari, blasfemando contra el Espíritu Santo, cuando el Señor, uno de los nombres del Señor es Jehová Rafa, el Señor sana. Por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué blasfemamos? Blasfeman. Bueno, no blasfemamos, Dios nos libre. Pero ¿por qué hombres de Dios, mujeres de Dios, pueden blasfemar de una manera tan flagrante contra la obra del Espíritu Santo, contra lo que Dios quiere hacer? Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer. He aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Pero gloria a Dios que ya viene el tiempo en que el Señor derramará de su Espíritu y entonces romperá, destruirá todo aquello que está contaminando, que está dividiendo el cuerpo de Cristo, porque Él escribirá en nuestros corazones su ley, su palabra, y seremos movidos por el Espíritu Santo para hacer su obra como Él quiere que la hagamos. Entonces, vemos aquí que Él lo explica. Dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Una casa, una familia que está dividida, que está partida, que no tiene el mismo ideal, no tiene la misma visión, no tiene el mismo norte, entonces al final va a ser derribada, no va a permanecer. Entonces el Señor les dice: entiendan, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y justamente quien va a determinar su fin es Dios. Es Dios cuando nosotros más bien golpeemos al reino de las tinieblas con el mensaje de salvación, cuando derribemos todo argumento y toda mentira que el diablo ha puesto en las mentes de las personas a través del mensaje poderoso de la palabra de Dios, ungido por una persona que es llena, es investida del poder de lo alto. Entonces la palabra que salga de su boca será como martillo y como fuego que quebranta, que rompe, que destruye todo argumento, todo corazón de piedra. Pero Dios es el que tiene que ungirnos y darnos esa capacidad sobrenatural, porque estamos yendo no contra cualquier reino, sino contra el reino de las tinieblas. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Versículo 27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Quiere decir que tenemos que invadir, tenemos que golpear, tenemos que ir contra este hombre fuerte que tiene cautivo en su casa, bajo su poder, a gente que es el tesoro, que es lo que él atesora, lo que él tiene ahí guardado, encerrado en cárceles de opresión. Pero quiero presentarte a alguien que es el más fuerte, el Todopoderoso, el Dios de la gloria. Miren lo que dice Isaías capítulo 49. Tomen nota, Isaías capítulo
49, versículos 24 al 26. Isaías 49, versículos 24 al 26. Dice así: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Él es el fuerte, Él es el que toma la causa, Él es el que entrará, derrotará, atará. Hermanos, es más, el enemigo es un enemigo vencido, derrotado. Dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó con poder, lo despojó de todo poder, de toda autoridad, de toda arma. Por eso podemos decir que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Por eso podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el lugar del enemigo es estar bajo la planta de nuestro pie, porque Jesús lo derrotó, le quitó toda autoridad, le golpeó en la cabeza, dice, y la cabeza simboliza autoridad. Él ya no tiene poder sobre nosotros, los que hemos sido salvos, pero sí tiene poder, tiene autoridad sobre los que están en su reino, los que están en el reino de las tinieblas, sobre aquellos que están cautivos todavía a merced de Él. Por eso tenemos que predicar el Evangelio con unción, con autoridad. Tenemos que estar en la presencia de Dios, pidiendo de que Él nos unja, que Él nos llene de su Espíritu Santo, porque eso es lo que le teme el diablo. El diablo no le teme a un religioso, el diablo le teme a un cristiano lleno del Espíritu Santo, que fluye en el poder de Dios, en los dones de Dios, que tiene discernimiento de espíritus y los ata y los echa fuera en el nombre de Jesús, en la autoridad que ha recibido de parte de Dios. Y esa autoridad la tiene todo creyente, pero tenemos que ejercerla. Tenemos que echar mano de las armas poderosas que el Señor nos ha concedido, ponernos toda la armadura de Dios e ir hacia adelante, invadir el reino de las tinieblas y despojarlo en el nombre de Jesús, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante y su gloria es nuestra retaguardia. Es interesante cuando vemos la armadura de Dios, que toda la armadura nos protege, menos la espalda. Porque el cristiano tiene una armadura para avanzar, pero no para retirarse, no para dar la vuelta y huir en retirada. No, mis hermanos, tenemos que avanzar. Todo lugar que pongamos la planta de nuestro pie es algo que ya Dios nos ha concedido. Por eso la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es una iglesia victoriosa, pero tiene que levantarse en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, y derribar esos argumentos, derribar esas doctrinas diabólicas, satánicas, que dividen a la iglesia y que están causando que aún los hijos de Dios también blasfemen, como estos religiosos, porque se han vuelto religiosos contra el Espíritu Santo. Tenemos que orar mucho por la iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que levante una generación de hombres y mujeres de la palabra y del Espíritu. Y mucho cuidado, hermanos, porque este es el pecado imperdonable. El Señor mismo nos lo dice. Jesús, en vez de estar aliado con Satanás, vemos que Él se le opone y lo ha sometido. Lo ha sometido porque dice ahí
en Marcos, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo que lo que está sucediendo, lo que ellos están viendo, es porque Él ha entrado, ha invadido en el reino de Satanás, está golpeando fuerte en el reino de Satanás a través de la predicación y a través de la unción que ha recibido para liberar a los cautivos. Esa es la prueba más contundente de que el reino de los cielos ha llegado. Eso es lo que le está diciendo él a estos religiosos, que él tiene sometido a Satanás. Y hermanos, cuando tú vives en obediencia, tú te sometes a Dios, vives en obediencia, la autoridad de Dios está sobre ti y tú eres victorioso. El diablo sabe que no puede tocarte porque tú estás totalmente sometido, andando en obediencia y en fidelidad a Dios. No tiene ninguna grieta por donde meterse. Por eso dice que él anda buscando, está como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? A los que están dormidos, a los que están descuidados, a los que han bajado la guardia, a los que no oran, a los que no viven y aplican la palabra, a los que no testifican, a los que no cumplen con lo que Dios ha establecido en su palabra para su iglesia. Entonces, la obediencia es un respaldo para nosotros poder también tener poder sobre Satanás. De esa manera le cerramos las puertas y no permitimos que Él nos acuse, que Él derribe lo que nosotros queremos establecer por la gracia de Dios. Entonces, Jesús les está diciendo a ustedes, al afirmar de que yo estoy haciendo esto que ustedes ven, por obra de Satanás, ustedes están blasfemando. Ustedes están cometiendo un pecado imperdonable. Versículo 28 dice, de cierto os digo, está afirmando, cuando Jesús dice de cierto os digo, está dando énfasis a algo muy serio, está afirmando algo que hay que tomarlo en cuenta. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Les está diciendo, ustedes están en esta condición porque ellos habían dicho, estaban declarando, estaban haciendo una confesión de fe pero negativa. Tiene espíritu inmundo, y no cualquier espíritu inmundo, está asociado con Belcebú, con el príncipe de los demonios. Entonces, hermanos, vemos aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo, como lo dice también Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, como lo menciona también el pasaje paralelo en Lucas 12:10, explicando lo que es, lo que realmente significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, para cometer este pecado imperdonable, se debe rechazar consciente y persistentemente el testimonio del Espíritu en cuanto a la divinidad y el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Es negar su salvación. Y hermanos, la religión cómo blasfema con respecto a la salvación, diciendo que haciendo buenas obras nosotros podemos ser salvos, que podemos ganarnos el cielo haciendo buenas obras.
haciendo una serie de sacrificios, haciendo una serie de penitencias, haciendo una serie de rituales. Estamos dejando a Jesús de lado y estamos estableciendo nuestra propia justicia, cuando Él ya ha declarado que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es Jesús. No es ninguna virgen, no es ningún santo. Jesús es el que murió por ti, por mí, por la humanidad entera en la cruz del Calvario. Y tenemos que ir a Él. Tenemos que creer que Él ocupó nuestro lugar, que Él derramó su sangre ocupando el sitio que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Él se imputó el pecado de toda la humanidad, hermanos, y eso es lo que vamos a ver en unos días en Semana Santa. Que no sea una representación religiosa, sino que sea una revelación para tu vida, para que tú le abras tu corazón, para que tú le entregues tu vida y sea transformada y te conviertas realmente en templo del Espíritu Santo y puedas conocer realmente a Dios, puedas experimentar el verdadero nuevo nacimiento y el Espíritu Santo pueda abrir tu entendimiento para conocer las Escrituras y puedas aplicarla en tu vida y puedas caminar de acuerdo al propósito de Dios. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo y contra la obra salvadora de Jesús. Eso es lo que hace la religión, establece su propia justicia. Y están dejando de lado lo más importante, porque solo el Espíritu Santo puede convencer y convertir al ser humano, puede transformar su corazón de piedra en un corazón de carne. El rechazo continuo y definitivo de su acción aparta al hombre completamente de toda posibilidad de salvación. Atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo, como lo hicieron, hermanos, estos religiosos, en realidad estaban no solamente blasfemando contra la persona del Espíritu Santo, es decir, estaban blasfemando contra toda la Trinidad completa, contra Dios que envió a su Hijo. Lo tenían al frente, lo tenían frente a sus ojos y no podían percibirse. Jesús dijo, si no me creen a mí, al menos crean por las obras. Y las obras que Él estaba haciendo eran evidencia del poder de Dios a través del Espíritu Santo, que estaba ahí haciendo cosas que ningún hombre, ninguna persona naturalmente podían hacer. El Espíritu Santo estaba manifestando, estaba obrando a través de Jesús para liberar a estas personas de las garras del diablo que los tenía oprimidos por sus demonios. Entonces, luego los discípulos van a dar testimonio de ello por un instante. Y ya casi finalizando, vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Están ellos dando testimonio, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, solamente cuando Dios está contigo, la unción de Dios está contigo, tú puedes liberar y puedes manifestar las obras de Dios. Puedes hacer efectivo el poder de Dios para bendecir a multitudes, para tocar a aquellos que están bajo
la influencia del enemigo, cautivos en su poder. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. La segunda parte de este versículo dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesús. Y Jesús sigue haciéndolo, pero sigue haciéndolo a través de su iglesia. Nosotros ahora somos el agente divino, somos el cuerpo de Cristo, somos quienes tenemos que actuar para manifestar las obras de Dios en esta tierra. El desafío es para ti y para mí. Como diría alguien ahora, la pelota está en nuestra cancha. Hermanos, Dios nos va a demandar. Tenemos que vivir en esta dimensión, en el poder de Dios. La iglesia tiene que levantarse. Cada uno de nosotros tenemos que estar investidos del poder de lo alto. Es la única manera de afectar al reino de las tinieblas, de derribar todo espíritu de religiosidad que por siglos se ha atestado en nuestra nación, que por siglos está llevando cautivo a millones de personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Tenemos esta gran responsabilidad. Tenemos que buscar de la presencia de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la estrategia, tiene el plan perfecto para poder derribar, para poder hacer retroceder el reino de las tinieblas. Es urgente. Basta que prendas un rato la televisión y ver cómo el reino de las tinieblas está arreciando, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero la pregunta es, ¿tú sabes que le queda poco tiempo? Menor tiempo le va a quedar si la iglesia, en su mayoría, si tú y yo nos ponemos en las manos de Dios. Vemos que la maldad se ha incrementado. Ahora asesinan a la madre con su hijo por robar un celular. Ahora vemos que a sangre fría parece la ley del oeste. Vemos ahora cómo las autoridades inoperantes también se han vuelto descaradas, ladrones, sinvergüenzas, y no están haciendo para lo cual han sido elegidos. La maldad es como dice Isaías, donde apretemos sale pus, está podrida esa llaga. Pero Dios solamente puede transformar este mundo si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, vivir en línea con su perfecta voluntad. Y si tú todavía no conoces a Jesús, todavía no le has entregado tu vida, quiero decirte que el Señor viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Jesús no viene por religiosos, Jesús no viene por ninguna iglesia en particular. Jesús viene por aquellos que le han entregado su vida y que andan en línea con su palabra, que es su perfecta voluntad. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, Dios te dice hoy que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Quizás hay algo que tú no puedes vencer, quizás hay algo que te tiene oprimido, algo que no es normal. Quiero decirte que el Señor quiere romper esas ataduras, quizás algún vicio, algo que no te permite ser libre,
alguna opresión espiritual. Cuando te hablan de Dios, como dices, se te alborota algo dentro. Dios quiere hacerte libre. Quizás hay una enfermedad que te tiene atado. Dios quiere romper esas ataduras hoy. Él vino, como hemos leído, para deshacer las obras del diablo. Y si tú quieres ser libre, cierra tus ojos por un instante, pero abre tu corazón y abre tu boca para confesarlo, sin temor. Y dile así en esta noche: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, te confieso mis pecados en esta noche. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Señor Jesús, límpiame de toda maldad. Señor, en esta noche yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Señor, ayúdame para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, ábreme entendimiento para conocerte cada día más y poder vivir una vida en el poder y la llenura de tu Espíritu Santo para hacer tu perfecta voluntad y compartirle a otros. No importa la oposición, venga de donde venga, como hemos visto en esta noche, que viene de la familia, que viene de la religión, que viene de todo el sistema religioso que el diablo ha establecido en este mundo. Señor, yo quiero dar testimonio y quiero vivir para ti. Señor Jesús, hoy yo te abro mi corazón y te invito a entrar para que tú a partir de hoy seas mi Señor y seas mi Salvador hasta el último día de mi vida. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y te conviertes en templo del Espíritu Santo. Que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Que hoy tú has pasado de muerte a vida espiritual. Y que Dios te va a ir mostrando su propósito. Nosotros queremos ayudarte en ello, queremos darte algunas herramientas, queremos guiarte, queremos aportar para tu crecimiento espiritual. Así que conéctate y contáctate con nosotros. Te recordamos que los días miércoles a las 7 de la noche estamos a través de este medio teniendo nuestro tiempo de oración. Y normalmente los domingos a las 11 de la mañana, a excepción de hoy, ¿no? Y cuando nosotros también, de alguna manera, por algún inconveniente, cambiemos de horario, estamos normalmente los domingos a las 11 de la mañana. Queremos bendecir tu vida. Dios te bendiga. Y algo más, comparte este video con otras personas que necesitan conocer del Señor. Bendecimos tu vida y recuerda, el Señor viene pronto. Bendiciones.